Buenas tardes, profesor Hernando. Por este medio nos disponemos a hacer nuestra video presentación para la sustentación de nuestro proyecto de la feria científica, el cual lleva por nombre motor electrostático. El grupo está conformado por mi persona, Salvador Cimarra, y mis compañeros Valery Giret Pájaro, Luisa Arias, Jesús Ricardo Crismat y Ricardo Ramos. En este proyecto intentamos enfocarnos mucho en aprovechar los conceptos aprendidos durante el semestre y aplicarlos todos en esto. Ahora vamos a presentar nuestros objetivos de desarrollo sostenible, los cuales preparamos para esta feria. Hola a todos, soy Luisa y hoy quiero hablarles sobre la utilidad del motor electrostático y su relevancia en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el ODS 7, energía accesible y no contaminante. Nuestro motor electrostático tiene un gran potencial en la generación de energía. Su diseño le permite operar con un consumo energético significativamente menor que los motores tradicionales. Esto es crucial especialmente en un momento en que la demanda de energía sigue creciendo. Al utilizar este motor, podríamos reducir los costos energéticos en diversas aplicaciones industriales. Una de las utilidades más destacadas de este motor es su capacidad para ser alimentado por fuentes de energía renovables, como la solar o la eólica. Esto lo convierte en una opción ideal para comunidades que buscan acceder a energía limpia y accesible. Al hacerlo, no solo mejoramos la eficiencia energética, sino que también ayudamos a mitigar el cambio climático, disminuyendo las emisiones de gas de efecto invernadero. Ahora los dejo con mi compañero Ricardo, que les va a seguir hablando un poco sobre esta ODS. Muchas gracias, Luisa. A continuación, yo, Ricardo Ramos, voy a hablarles sobre cómo este motor se relaciona con el ODS 9, que es el Industrial, Innovación e Infraestructura. El motor electrostático no solo es eficiente, sino que también tiene aplicaciones muy diversas que pueden transformar diferentes sectores industriales. Su integración en procesos, producción, disminuir costos, operaciones y aumentar la competitividad. Por ejemplo, en fábricas este motor podría usarse para relacionar maquinaria, reducción el consumo energético y mejorando la sostenibilidad de las operaciones. Además, su diseño, impacto y su capacidad para funcionar con energía renovable lo hacen adecuado para aplicaciones en vehículos eléctricos, donde la eficiencia energética es esencial. Esto no solo contribuirá a un transporte más limpio, sino que también fomentará la innovación en infraestructuras de movilidad sostenible. Muchas gracias. Bueno, luego de haber hecho la introducción y presentar los objetivos de desarrollo sostenible de nuestro grupo para la feria, antes de llegar más a la parte funcional del proyecto y explicar su funcionamiento, quisiéramos antes dar un paso previo y explicar un poco del marco teórico, los conceptos que tuvimos en cuenta a la hora de desarrollar nuestro proyecto. Para empezar, quisiera tocar el tema de la carga eléctrica, que es uno de los más importantes. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que da lugar a las fuerzas electromagnéticas, partículas subatómicas como protones y electrones que tienen carga eléctrica. Sabemos que existen dos tipos de carga eléctrica, carga positiva y carga negativa. Sabemos que se ha venido trabajando mucho el estudiar la relación que existen entre cargas de diferentes signos, ya que sabemos que dos cargas de signos iguales se repelen, mientras que cargas de signos opuestos se atraen. Fuerza electrostática, el cual también termina siendo un concepto muy importante, ya que nuestro proyecto de laboratorio es justamente un motor electrostático. La fuerza electrostática es la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas en reposo. Esta fuerza está descrita por la ley de Coulomb, que establece que la magnitud de dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las magnitudes de estas fuerzas y es directamente proporcional y es inversamente proporcional a la distancia entre ellas que las separa. También quisiéramos hablar de materiales dieléctricos.
Los materiales dieléctricos básicamente son aquellos materiales que no conducen electricidad o que si lo hacen muy débilmente, por lo que porque sus electrones están muy pegados a sus átomos, lo que causa que tengan esa resistencia a la electricidad, que no la conduzcan, lo cual es de mucha ayuda, ya que muchos, por ejemplo, materiales dieléctricos están presentes en elementos como condensadores y como capacitores, los cuales justamente utilizamos a la hora de armar el circuito que hace funcionar nuestro motor electrostático. Ahora quiero que mi compañero Ricardo Crismat siga hablando un poco más de otros conceptos que también son muy importantes, como el potencial eléctrico o el campo eléctrico. Después de lo que ya nos comentó mi compañero Salvador, les proporcionaré las definiciones de campo eléctrico, campo magnético, torque y potencial eléctrico. Comenzamos con ¿qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es una región del espacio alrededor de una carga puntual y eléctrica donde se ejerce una fuerza sobre otras cargas. Y esta se define como la fuerza por unidad de carga que esa carga experimenta en X o Y punto. Y se representa con líneas de campo que indican la dirección de la fuerza que actúa sobre la carga, en este caso, que es positiva. Ahora bien, vamos con la definición del campo magnético, la cual es una región del espacio en donde una carga en movimiento o un imán experimentan una fuerza magnética, y esta se produce por corrientes eléctricas o por imanes ya mencionados anteriormente, y se representa mediante las líneas de campo que muestran la dirección y la intensidad de la fuerza magnética. La pregunta es, ¿cómo se define la dirección del campo magnético? Esta se define por la orientación de las líneas del campo que van desde el polo norte hacia el polo sur, y en nuestra parte derecha está el este y el oeste, y así se define la orientación de las líneas del campo eléctrico. Continuando con nuestras definiciones, el potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es la cantidad de energía potencial eléctrica por una unidad de carga en un campo eléctrico. Esta se mide en voltios y se representa con el trabajo necesario para poder mover la carga positiva desde un punto de referencia que generalmente se hace hacia el infinito, hasta un punto específico en el campo eléctrico sin ningún tipo de aceleración. Es decir, en este tipo de modelos la aceleración no existe. Y un potencial eléctrico más alto indica una mayor capacidad para realizar el trabajo sobre una carga positiva. Y también tenemos la definición del torque, el cual es una medida de la fuerza que puede causar un objeto al girar alrededor de un eje o su punto de pivote. Es decir, hay una varilla de cobre, cualquier tipo de esfera o cilindro que va a girar sobre su propio eje, y esta se calcula como el producto de la fuerza aplicada y la distancia perpendicular desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. El torque se mide en newton sobre metros y se determina por la regla de la mano derecha, que apuntan en la dirección de la fuerza y que apunta a la dirección del torque. Muchísimas gracias. A continuación viene mi compañera Valerie explicándonos un poco más cómo estos conceptos ya brindados nos van a ayudar o están relacionados con nuestro proyecto, nuestro motor electrostático. Por otro lado, les estaré hablando sobre el fundamento teórico. La fuerza electrostática, basada en la ley de Coulomb, nos indica que la fuerza entre las cargas generan el movimiento del motor electrostático. Esto básicamente se genera gracias al cambio de energía eléctrica en movimiento hacia un campo magnético, utilizando la repulsión y atracción de las cargas para el movimiento rotatorio. Por otro lado están los conductores aislantes y conductores, los cuales utilizamos para mantener las cargas sin pérdida. Y está el condensador, que libera y almacena las cargas impulsando el rotor para así permitir el movimiento controlado. A continuación les explicaremos un poco sobre los materiales que se utilizaron en nuestro motor electrostático. Primero que todo tenemos esta fuente de 4.5 voltios, la cual va a alimentar nuestro circuito, y esta fuente está conectada a un taser
que va y aproxima de 3 voltios a 12 voltios, y como la fuente es de 4.5 voltios no va a haber ningún problema con el circuito. Y como fuente alternativa principalmente utilizamos este flyback que está aquí con un circuito oscilador, pero nos dimos cuenta utilizando varios circuitos que la mejor proporción de energía era el taser. De segundo tenemos nuestra esfera, que tiene 3 pedazos de aluminio, o en este caso lata, que mide aproximadamente unos 7 centímetros, y cada pedazo de aluminio está separado de una distancia de 1 a 2 centímetros cuadrados y están separados a 120 grados respectivamente. Al lado de la esfera tenemos 2 polos, siendo este el negativo, que funciona como fuerza de atracción al momento de girar la esfera, y siendo este el polo positivo, que presenta una fuerza de repulsión. También tenemos este interruptor, que es el que le va a proporcionar la activación al circuito. Y por último tenemos esta caja de acrílico, la cual nos permite aislar el circuito para que no vaya a haber ninguna fuga del arco de voltaje que presenta el motor electrostático. Muchas gracias. Como podrán ver al final del video, podemos notar que hay 2 montajes diferentes. Uno con una bola blanca, que en este caso es esta que les voy a mostrar, y uno con la esfera morada, que sería esta. ¿Por qué optamos por mostrar la esfera morada? Esto ya que tiene un mejor torque y se nota un mejor arco de voltaje entre las terminales que hay en nuestro circuito, lo cual permite una mejor apreciación de nuestro motor electrostático y su funcionamiento. Me dispongo a hacer un poco más la explicación del funcionamiento de nuestro motor. Como se ve, lamentablemente ahorita mismo no puedo tener a disposición el motor por distintas situaciones que se nos presentaron, por las que junto con mis compañeros no nos pudimos reunir presencialmente todos juntos, pero voy a intentar hacer la explicación lo mejor posible. Como bien se dijo en la parte de los materiales, el motor está compuesto por una barra de madera plana en la que están conectados varios elementos: el motor taser y lo que viene siendo más el esquema de la circunferencia. Son 2 terminales de corriente eléctrica, las cuales están unidas por cobre y con unas láminas de vidrio. A estas terminales de corriente se les sobrepone polos de corriente para darle sentido a esas corrientes, lo que termina haciendo que uno de los polos esté en positivo y otro en negativo. Adicionalmente, hay una aguja recta en el centro de los polos, a la cual está conectada una esfera hueca. La esfera hueca también cuenta con tiras de material conductor, en este caso de aluminio, que van conectadas alrededor de la esfera. La terminal positiva cuenta con una tira de cobre, la cual no llega totalmente a rozar la esfera, pero hace un pequeño contacto. Una vez encendido el taser, que es como la fuente de voltaje que alimenta nuestro motor, lo que genera es que esa corriente eléctrica del terminal positivo termina afectando al conductor que está en la esfera. Previamente lo dijimos, esa relación entre 2 cargas que son positivas hace que se empiecen a repeler. Adicionalmente a esto, contamos con, como a su vez contamos con el terminal positivo, contamos con uno negativo. Entonces, mientras el terminal positivo genera esa reacción en la esfera de repelerse, el terminal negativo genera la acción contraria, se atraen. Entonces, al tener en cuestión esos 2 movimientos al mismo tiempo, de repulsión y de atracción, se genera ese movimiento de rotación en la esfera, generando también una pequeña chispa eléctrica debido al rozamiento del cobre con el material conductor. En pequeños aspectos técnicos también podemos decir que actualmente el motor funciona con una fuente de alimentación en taser. Anteriormente, en el prototipo inicial, contaba con un flyback. ¿Qué pasa? En el prueba y error y en probar diferentes cargas y diferentes cantidades de voltaje, notamos que las cantidades de voltaje que lanzaba el flyback eran demasiado altas y no teníamos los medios para controlar o regular
eficientemente el voltaje, por lo que quisimos buscar una corriente alternativa que fuera más manejable y más maleable, que fue el Taser. Adicionalmente, con respecto al prototipo inicial que se puede evidenciar en el informe, en el prototipo inicial, con respecto a la versión final, agregamos varias láminas de vidrio alrededor del motor, tanto por afuera como por adentro de los terminales, los cuales cumplen la función de ser un aislante para esto. Ahora vamos a juntar un par de videos en los que se evidencia la demostración y el funcionamiento del motor.